Percival, nosotros queremos empezar, antes de entrar en el tema principal de lo que está pasando en Irán, Israel, Estados Unidos, un poco de historia para que el pueblo sepa quién estaba antes gobernando, por qué llega en Irán, toda esta situación. Quiero un poco de historia. Los ayatolás. Exacto. Bueno, era un gobierno de Reza Pahlavi y todas las cosas que hicieron antes de eso, estamos hablando de 1953, un hombre que se llamaba Mosaddeq, Mosaddeq, que le dieron un golpe de Estado a la CIA porque nacionalizó todo el petróleo iraní. Entonces, desde ahí comienza la batajola, creo que duró 23 años, 24 años en el poder, y ya para el año 1979, entonces yo apenas era un joven imberbe, estaba en Estados Unidos estudiando y le dieron un golpe de Estado. En esa época yo tenía en el aula mía de piloto, cuando fui a estudiar aviación en Texas por el gobierno norteamericano, yo tenía 24 estudiantes, compañeros, en la misma aula, 24 compañeros iraníes. O sea que yo vi la intríngulis de lo que estaba pasando en su país y ellos hablaban delante de mí y estaban muy acongojados de lo que estaba pasando. Y además de eso, después que pasamos a otra base aérea que era en Hondo, pero estaba cerca de la base que se llamaba Lackland Air Force Base, ahí llegó el presidente Reza Pahlavi, que le habían dado un golpe de Estado. Pero también él sufrió una enfermedad de cáncer y lo metieron en el hospital y yo fui varias veces al hospital. No lo vi en su habitación, no conocía, pero íbamos a chequearnos al hospital para pasar las 9 etapas que íbamos a volar un avión a reacción. Y allí ellos hablaban de eso. Y ahí yo me enteraba de todo lo que estaba pasando. Después de esto vinieron los ayatolás, que esclarecieron el país, y también hubo un secuestro grandísimo de 51 rehenes norteamericanos en la embajada. Yo no sé si ustedes se recuerdan. Sí, eso es en noviembre de 1979. No. El asalto a la embajada norteamericana en Teherán. Yo creo que tú tienes razón, pero no estoy seguro. Creo que fue en el año 1972. 72 no, porque fue después del golpe de Estado. Sí, el ayatolá llega 1 de febrero de 1979, 79. Toma el poder, sí. Y entonces ya unos meses después sucede Sí. que es la ruptura definitiva entre Estados Unidos y... Pero lo más interesante que pasó ahí fue un rescate que se trató de hacer cuando el presidente Jimmy Carter era presidente. Se planteó una operación que se llamó Garra de Águila, que fue, tú sabes, que el inmenso territorio que es Irán, referente a todos los países árabes que hay alrededor de él, es inmensamente. Entonces, en un desierto del norte de Irán, se trató de aterrizar un avión C-130, 2 aviones y varios helicópteros y la famosa fuerza esa Delta. Y entonces uno de los helicópteros despegando en el desierto sin luz, toda la luz apagada, sufrieron lo que dicen una desorientación espacial y el helicóptero se fue de lado y golpeó en el aire un tanquero C-130 cargado de combustible y explotó y murieron que sé yo cuántos norteamericanos y se canceló la operación. Pero lo más interesante, cuando se canceló la operación, Jimmy Carter a las 7 de la mañana le habló al pueblo norteamericano de que había ocurrido un fracaso y él dio la cara. Así son los presidentes de ese entonces. Ese hombre le dio la cara al país norteamericano y dijo lo que había pasado y canceló la operación y entonces ya ustedes saben lo que ha pasado. Desde ahí, todo el tránsito de lo que es los ayatolás, que los ayatolás
para que sepan el pueblo dominicano, son como los papas en el cristianismo, en la iglesia católica. Cuando tú oyes mencionar el ayatollah, es un papa a lo que tú te estás refiriendo, pero con mucho respeto tienen en Irán. Pero además de esto, esas personas, porque eso es un gobierno religioso, una teocracia. Teocracia, está por encima de los presidentes. O sea, ellos tienen la capacidad de deliberar, ordenar a los políticos, que eso no se ve en todos los países. Eso nada más lo tiene Irán. Entonces, ahora mismo, ya hablando un poco, recortando la situación que nosotros tenemos, ha pasado esto que está pasando en el Medio Oriente hoy en día, y creo que la influencia de Israel sobre los presidentes de Estados Unidos, no solamente Donald Trump, esto viene arrastrándose desde cuando John F. Kennedy, que fue el individuo que el pueblo dominicano tiene que saber, que no permitió que los israelitas en su mandato tuvieran la bomba atómica. Eso no se sabe. Y creo que parte del asesinato de John F. Kennedy fue por eso en Estados Unidos. O sea, negarse a que un país como Israel en ese tiempo hiciera 2 reactores en el desierto de Dinamo y ahí se hicieron el desierto de Negev, porque las 2 reactores se llaman Dinamo. Entonces se negó ese presidente, John F. Kennedy, a que Israel tuviera capacidad nuclear. Con el peso específico que tiene los judíos en Estados Unidos, en términos económicos, políticos. En todos los sentidos, todavía están gravitando. Este problema de ahora fue ensalzado porque, hay que decir la verdad, se recibió un dinero. Los presidentes de Estados Unidos, casi todos, han recibido un aporte para la campaña de llegar a presidente. Y no me cabe la menor duda que ensalzado Donald Trump por Benjamín Netanyahu nos llevó hoy en día a las condiciones que nosotros tenemos hoy en día. Y lamentablemente, este hombre, Benjamín Netanyahu, que tiene mucha influencia con todos los judíos a nivel internacional, ha hecho cosas que se ha pasado de la raya, de la línea roja que le han trazado los otros países que son potencias, tanto China como Rusia. Él se ha pasado y hoy en día, dicho sea de paso, él despegó en un avión, lo último que se sabe, que trató de aterrizar en Chipre y no lo dejaron aterrizar en Chipre. Trató de aterrizar en Grecia y no lo dejaron. Y hoy en día salió y tiene casi 2 días que se voló el avión y está en Alemania. Percival, en su doble condición de experto en geopolítica y militar, piloto, queremos que nos dé un panorama, que nos describa un panorama que el pueblo pueda entender de cómo reconfigura el balance de fuerzas esta intervención de Estados Unidos directa, porque siempre ha intervenido, directa en la región. Y aparte de eso, de las declaraciones del presidente Trump de que la guerra pudiese durar apenas 2 o 3 semanas. No creo, vamos más lejos. Mira, pasamos una etapa totalmente diferente. ¿Qué diferente? Que antes el que tuviera dominio del aire, dominaba la tierra. Pero tú puedes tener dominio del aire hoy en día, pero tú no dominas. ¿Por qué hemos pasado? Porque los aviones no juegan, para mí, de 5ª generación, no juegan un papel preponderante. ¿Tú sabes quiénes juegan el papel preponderante? Los misiles hipersónicos. Sustituyeron a los aviones. Porque tú puedes tener avión, tú puedes bombardear, pero no con la capacidad y la exactitud
que pueden tener los misiles hipersónicos. Misiles que todos, por ejemplo, el Fatah 1 y el Fatah 2 de los iraníes. Porque para mí los iraníes se prepararon. Repito lo que estoy diciendo. En estos 20 años se han ido preparando. Para un escenario como este. Para específicamente un escenario como este. ¿Por qué lo digo? Porque la capacidad misilística de Irán no la tienen las potencias, las tres potencias. E inclusive ellos, en la guerra de Ucrania, le entregaron no misiles hipersónicos, sino le entregaron misiles que son drones, que no tenía Rusia. Y Rusia le ha entregado a ellos. Para mí el Fatah, que misil hipersónico que tienen los iraníes, son el Kinsal, que es un misil ruso, es un hecho de cambio de figura solamente. Y entonces ellos han concebido la idea de la potencia que tienen sus misiles, que son misiles que entran a la atmósfera y salen y se desprenden de combustión de sólido o líquido y entran y pueden maniobrar porque tienen tobera, igual como lo tienen los aviones jet, que cambian la dirección y el rumbo, las toberas, y dominan más específicamente no los arelones, no los roders, no los elevadores, sino ellos tienen esa capacidad. ¿Qué le ha dado esto? Además, la distancia que vuelan y la preponderancia de que no tienen un individuo físico dentro de un avión volando que te pueden aguantar, el cuerpo humano te puede aguantar 9G, o sea, 9 de estado de gravedad, con las pulsaciones que toma un jalón al avión y tiene esa fuerza. Hoy en día tú no tienes a un ser humano volando un misil de eso y ellos pueden llegar hasta 16G. El cuerpo humano no puede aguantar eso. Ningún avión, ningún piloto lo puede hacer. Y eso es preponderante para un ataque, una lucha de, como le dicen, dogtail, pelea de perro. Entonces no pueden soportar esas gravedades. Y hoy en día, para mí, tener misiles hipersónicos que sobrepasan 15 a 20, 20, eso es inconcebible, pero no lo tiene Estados Unidos. Ese es el gran problema. Esa guerra va para largo, eso no son 2 o 3 semanas. No creo que 2 o 3 semanas. ¿Cómo reconfigura entonces el balance de poder en la región, también tomando en cuenta, en general, que Irán es la estación de combustible de China? O sea, y no estamos hablando de reservas a futuro, estamos hablando de que el suministro de petróleo diario de China es Irán. Entonces, y todo esto del estrecho de Hormuz, o sea, ¿cómo reconfigura el balance de poder? Por eso que usted está diciendo es la pura verdad. Es el research, el reservoir de China. Hoy en día, tú estás diciendo lo que es la verdad, que el único país que pueden transitar por el estrecho de Hormuz, que son apenas 33 kilómetros, que pueden salir del Golfo Pérsico, son los chinos. Después más, ningún país puede salir por ahí. No pueden, o sea, no están autorizados. En este caso particularmente hay que señalar también que ese estrecho de Hormuz que tú mencionaste es un estrecho que no solamente petróleo que se mueve el 20%, el 20.000 toneladas que salen diarios por ahí, no es eso solamente, sino que eso, todos esos países que están ahí, vamos a comenzar con Kuwait, Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, o sea, todos los países, los 4 países que son ricos, poderosos en gas y en petróleo. Arabia Saudita, que está ahí también. Esa es la ruta de salida al mar. Pero oye esto, esos países que están ahí son ricos también ¿en qué? En turismo. Uh-huh. Entonces, el desastre que se ha hecho hoy en día con esta guerra, porque es una guerra
estimulando, dicen muchos analistas que están en el medio, Tucker Carlson y también este gran famoso, ¿cómo se llama? Que es un analista fino, McGregor, que es asesor de Donald Trump hoy. Él dice que no es posible, porque la condición existente hoy que hay de una guerra, de mantenerle esa guerra, va a descalabrar toda la economía, todas las finanzas del mundo completo. Y muchos dominicanos creen que eso no va a llegar aquí.